Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Este viernes para hablar un poco de la mente, de la visualización mental, del poder de manifestación que puede llegar a tener la mente, del poder de manifestación, ya sea manifestación para la sanación o para la destrucción. Voy a leer un capítulo, una partecita de un capítulo de un libro denominado El Universo Holográfico, que cuentan casos de enfermedades pesadas, de enfermedades difíciles como el cáncer, y cómo de alguna manera el método holográfico mental puede revertir estos estados físicos de muerte, porque cuando se dan estos diagnósticos, la persona cuando recibe esta información tiene una reacción emocional muy fuerte, muy pesada, porque es una enfermedad que en el inconsciente colectivo está instalada y está muy asociada con la muerte. Acá se da el caso de un hombre de 61 años, que llamaremos Frank, para de alguna manera protegerlo, ¿no? Proteger su individualidad. Le diagnostican un tipo de cáncer de garganta casi mortal. Le dijeron que tenía menos del 5% de probabilidades de supervivencia. Su peso había bajado de 59 a 45 kilos, estaba extremadamente débil, apenas podía tragar su propia saliva, tenía mucho problema para respirar. De hecho, hasta los médicos habían discutido si darle o ya no la radioterapia, porque existía la clara posibilidad de que el tratamiento solo le ocasionara más molestias sin incrementar significativamente sus opciones de sobrevivir. Decidieron seguir adelante de todas maneras. Entonces Frank tuvo la gran suerte de que pidieron al doctor Carl Simonton, que era un oncólogo, era radioterapeuta, era director del Centro de Investigaciones de Cáncer de Dallas, y le pidieron participar del tratamiento de este doctor Simonton, y le sugirió que el propio Frank podía influir en el curso de su enfermedad. ¿Qué hacía este doctor Simonton? Lo convencía. Lo trataba de convencer a los pacientes y decirle, ustedes se pueden sanar, ustedes tienen el poder de la sanación. Entonces, dice, le enseñó unas cuantas técnicas de relajación, de visualización de imágenes mentales que había ideado junto con sus colegas. A partir de ese momento, y 3 veces al día, Frank, la persona enferma, se imaginaba el tratamiento de radioterapia que recibía como si fueran millones de minúsculos proyectiles de energía que bombardeaban sus células. También visualizaba sus células cancerígenas y las veía debilitarse y volverse muy confusas, más confusas que las células normales, y por lo tanto incapaces de recuperar el daño que sufrían. ¿Qué le da el doctor? El doctor le da un ejercicio de visualización. Le dice, instala en tu mente un holograma, porque el cerebro en definitiva no está distinguiendo mucho qué es lo que la mente crea y qué es la realidad. Le dice, instala el holograma de una lluvia de partículas que le pegan a ese cáncer, a ese mal que tenés instalado en el cuerpo, y matan esas células enfermas. Y esos proyectiles cargados de energía no tocan a las células sanas, solamente van y destruyen puntualmente. Le dijo, hacelo 3 veces al día. Entonces le da este ejercicio de visualización. Luego,
visualizaba los leucocitos, que son los soldados del sistema inmunológico, irrumpiendo en tropel en las células cancerígenas muertas y moribundas y llevándoselas después hasta el hígado y los riñones para expulsarlas del cuerpo. Esta era la otra parte de la visualización. Le decía, ahora llama a tus soldados, a tu ejército interno, a tu sistema inmunológico, llama a esos soldados para que se lleven a todas esas células cancerígenas que han sido destruidas por estos rayos. Todo eso acá, holográficamente en su mente, 3 veces por día, con mucha certeza, con mucha confianza, porque esto tiene que estar acompañado de seguridad, de certeza, de la manifestación, del que yo puedo manifestar. Tienen que estar acompañados de esa confianza. El resultado, dice, fue espectacular y excedía con mucho lo que ocurría normalmente en los casos en que se trataba a los pacientes solo con radioterapia. El tratamiento funcionó como si fuera magia. Frank, la persona enferma, no experimentó prácticamente ninguno de los efectos secundarios negativos, daño de piel, en las membranas mucosas, que acompañaban habitualmente esa terapia. Claro, porque le dicen, seguía haciendo esta terapia de bombardeo, esta radioterapia, pero visualiza que todas estas partículas están matando tu cáncer, lo están exterminando, potencia este proceso físico, dale un peso energético, una visualización energética. Y como esta radiación normalmente siempre produce efectos secundarios en las pieles, en las mucosas, a él no le provocaba nada, porque tenía tanta seguridad, tanta certeza, tanta confianza también en este doctor por las cosas que decía, porque el doctor de alguna manera lo estaba convenciendo de que él se podía sanar. Eso pasa en la película Doctor Strange, cuando Doctor Strange va a ver a Ancestral y preguntarle cómo hacía para curar. Y Ancestral le dice esto mismo. Le dice, yo no lo curé, dice, lo convencí a él, a esa persona enferma, de que podía curarse. Entonces este doctor está haciendo lo mismo, lo está convenciendo. Dice, vos tenés un poder de creación interno. Tenés un poder de creación o de destrucción, de acuerdo a cómo enfoques ese rayo energético. Porque esta enfermedad, este cáncer es una manifestación en el físico de energías que nosotros mismos vamos generando en el andar de la vida. Muchísima emocionalidad negativa se acumula, se hace metástasis, se hace tumor. Frank con el tiempo recuperó el peso que había perdido, recuperó la fuerza, y al cabo de un par de meses, desaparecieron todas las señales de cáncer. Simonton cree que la extraordinaria recuperación de Frank se debió en gran parte al régimen diario de ejercicios de visualización y a su convicción. ¿Por qué? Porque instala en su mente una energía diferente. Ya no está la energía esa que tiene programado de que tengo una enfermedad y voy a morir. Cambia ese concepto por un concepto de que voy a sanar porque yo puedo sanar. Y cuando vi un poco de mejorías, se produce una potenciación, un entusiasmo interno por seguir trabajando de esa manera. Después, este doctor Simonton, dice, realizó una serie de estudios complementarios. Él y sus colegas le enseñaron sus técnicas de visualización de imágenes mentales a 159 pacientes que tenían cáncer incurable desde el punto de vista médico. El tiempo de supervivencia estimado para un paciente semejante es de 12 meses. 4 años después, 63 pacientes seguían vivos, o sea, un 30%. De ellos, dice, de estos 63, 14 no mostraban señales alguna de enfermedad. En 12 pacientes el cáncer estaba remitiendo y en 17 la enfermedad estaba estabilizada. El tiempo medio de supervivencia del grupo en conjunto fue de 24 meses, el doble de tiempo del promedio nacional. Estadístico, lo que dicen las estadísticas. Claro, habían 14 personas que ya no mostraban, porque estas 14 personas eran personas
en donde su conexión luz, su conexión astral estaba más fuerte, su nivel de interferencia tiene que haber sido menor también, y su convicción de poder sanar tiene que haber sido muy fuerte también, mucha confianza. Desde entonces, dice Simonton, ha dirigido varios estudios similares, todos ellos con resultados positivos. A pesar de estos descubrimientos prometedores, su trabajo se sigue considerando controvertido. Por ejemplo, los críticos argumentan que los individuos que participan en sus estudios no son pacientes promedio. Y no son pacientes promedio. Porque vos le estás diciendo a ese paciente, hace un ejercicio de visualización. Ese paciente tiene que tener cierta preparación. Ese paciente tiene que entender de qué le estás hablando, de qué le estás diciendo, cambia tu mente, vos podés sanar, hace un ejercicio de visualización. No es un paciente común. Tiene que ser un paciente que active internamente su poder. Y no todos lo pueden hacer, por eso 14 no mostraban señal de enfermedad, 12 estaban remitiendo. Depende a la intensidad, al nivel de certeza y de confianza de estos pacientes, era el nivel y intensidad de la sanación que estaban logrando. El uso terapéutico de imágenes también ha cautivado la imaginación del público. Un sondeo recientemente ha revelado que es el cuarto tratamiento contra el cáncer más utilizado. O sea, de los tratamientos que existen para el cáncer, este proceso, este tratamiento de visualizar, de sanar, también se sigue utilizando, porque saben que cuando hay una fuerte convicción de querer seguir viviendo, de estar bien y de sanar, la intensidad de la mente, de alguna manera, se manifiesta en la materia. Así como se manifiesta negativamente enfermándonos, también se manifiesta positivamente sanándonos. Eso depende del contenido holográfico que generemos en la mente. En otras palabras, en el orden implicado, como sea el cerebro, la imaginación y la realidad son indistinguibles al final. Claro, como que el cerebro dice, ¿esto es real o esto es imaginación? Cuando mi visualización tiene tanto peso y tanto poder como lo que yo veo en el mundo físico, cuando tiene esa intensidad en donde los dos son tan reales, yo lo manifiesto. No debería sorprendernos que las imágenes de la mente puedan manifestarse finalmente como realidades en el cuerpo físico. No, porque la primera ley hermética te dice, el universo es mental. Y a partir de esa energía mental se va manifestando, va bajando de frecuencia y se va haciendo cada vez más físico. Y acá estamos, en una dimensionalidad más física, pero sostenidos energéticamente por cuerpos más sutiles, por cuerpos astrales, mentales, luz. Luego aparece una psicóloga que se llama Jen Achenberg. Dice, en un estudio, esta psicóloga decidió ver si podía entrenar a algunas personas para que incrementaran el número de un solo tipo de células blancas sanguíneas, dice. Con ese propósito enseñó a un grupo de alumnos universitarios a imaginar, a visualizar una célula llamada neutrófilo, el mayor componente de la población de células blancas sanguíneas. O sea, habló con un grupo de alumnos y le dicen, imaginen glóbulos blancos, que tienen muchos glóbulos blancos, que pueden producir glóbulos blancos. Y al otro grupo, dice, y entrenó a un segundo grupo para que imaginaran células T. Al otro grupo le dijo las células T, que son un grupo más especializado de células. Y al final del estudio, después ya haciendo análisis físicos sanguíneos, el primer grupo, dice, aprendió a imaginar los neutrófilos, dice. Tuvo un aumento significativo en el número de neutrófilos, pero ningún cambio en el número de células T, porque solamente le dijo, ustedes piensen en los neutrófilos. Y al otro grupo, que aprendió a imaginar las células T, produjo un aumento significativo en el número de las células T, pero no en los neutrófilos. O sea, fíjense hasta qué nivel de programación o de influencia que tuvo esta mujer, esta psicóloga, con la colaboración de los alumnos en este experimento.
Después se le presenta a esta doctora otro caso. Una mujer que ingresa al hospital paralizada, dice en coma, le diagnosticaron un tumor cerebral de gran tamaño, la operaron para reducirlo, le extirparon la mayor cantidad posible del tumor sin tratar de causarle un daño mayor. Pero como creían que estaba a punto de morir, la enviaron a la casa sin administrarle radioterapia, ni quimioterapia, ni nada. Pero en vez de morir enseguida, se fortalecía día a día esta mujer. Entonces esta psicóloga, Achenberg, pudo observar el progreso de la mujer en su calidad de terapeuta de retroalimentación biológica, y al cabo de 16 meses ya no mostraba ningún indicio de cáncer. ¿Por qué? Dice, aunque la mujer era inteligente y sabía desenvolverse bien, su formación era mediana, o sea, no era una persona muy culta, no era una persona con mucho conocimiento. Su formación era mediana y de hecho desconocía el significado de la palabra tumor. Para esta persona, esta mujer que se había enfermado, la palabra tumor no tenía ningún significado. No es como si nos dijeran a nosotros que tenemos un tumor e inmediatamente lo asociamos con la muerte, con la destrucción, y nuestro cerebro se va de control y empieza a generar todas escenografías futuras nefastas. Y por lo tanto, como esta mujer no entendía o no sabía el significado de la palabra tumor, no tenía una sentencia de muerte en sí. Ella, de ahí que no creyera que iba a morir, que iba a superar el cáncer con la misma confianza y determinación que había empleado toda su vida para sobreponerse a todas las demás enfermedades. Claro, ¿ella qué dijo? Ella dijo, bueno, tengo una enfermedad más. Sí, es una enfermedad más pesada, más difícil, más complicada, pero como en su mente esa palabra no generaba hologramas y pensamientos negativos, la persona se sanó, porque dijo, no, obviamente yo no me voy a morir. Cuando la vio la última vez la doctora, la mujer no presentaba signos de ningún tipo de parálisis, había desterrado las muletas y el bastón y hasta había ido a bailar un par de veces. Observen ustedes, ¿no? El estado mental, los estados internos que tenemos nosotros son terribles. Cree que debemos exorcizar, la doctora esta dice después, reflexionando, dice, cree que debemos exorcizar cualquier creencia e imagen que contenga consecuencias negativas para la salud. Claro, cualquier cosa que nos digan estos diagnósticos que muchísimas veces son lapidarios, bueno, eso hay que erradicarlo. Dice, hay que exorcizar, hay que sacar esa creencia interna negativa para que mejore mi salud, porque si no la creencia interna negativa me termina destruyendo. Y saber que nuestros hologramas corporales son algo más que meras imágenes, contienen un montón de información de distinto tipo, como por ejemplo interpretaciones, discernimientos intelectuales, prejuicios, consciente, inconsciente, miedos, esperanza, preocupación. Cuando yo voy erradicando eso, cuando yo mejoro este estado mental interno, voy a mejorar automáticamente el cuerpo etérico, va a mejorar el cuerpo astral, va a mejorar la conexión energética, se produce una mejor integración y mejora el físico. Es toda una cadena, es una cadena de los distintos campos de energía que están sobrepuestos. Si yo un campo energético de esto lo voy contaminando por toda una serie de pensamientos y de hologramas negativos, esa misma energía negativa se va pasando de capa en capa, de campo en campo, y termina contaminando toda la estructura energética que nos compone como humanos. Y eso en su última fase, que es la parte densa del cuerpo físico, empieza a sufrir los efectos de esa carga negativa que yo tengo instalada holográficamente en mi mente. Por eso es muy importante descargar, eliminar y observar si ese circuito mental está cargado de negatividad, porque cualquier negatividad que esté en un loop dando vueltas se va a terminar manifestando en el físico. Y si es positivo va a generar bienestar en el físico, pero si es negativo lo empuja y lo lleva al cuerpo físico a la destrucción. Les mando un gran abrazo.
Cuídense. Chau.